Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia. Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium. Esto hay que decirlo, tómenlo como advertencia. De la chatarra diplomática se puede terminar en peculado. Muy suelto de huesos el pasado 30 de enero del 2024, el presidente de la República, en declaraciones a un canal de televisión, señaló de manera directa que el Ecuador iba a entregar chatarra militar ecuatoriana a Estados Unidos. ¿Qué tipo de chatarra? Bueno, era aquella que sobraba de una serie de compras que se habían realizado en años anteriores a la Federación Rusa. Y esas armas rusas declaradas como chatarra, pues simplemente ya no eran utilizables. Y por lo tanto había como fácilmente hacerla o convertirla en objeto de canje con objetos de seguridad norteamericanos. Y pedía la comprensión de los rusos, decía el presidente ecuatoriano, porque ellos están en guerra con Ucrania y nosotros con guerra propia contra los narcotraficantes, así es que entiéndannos. Esto desató un escándalo, esa declaratoria de chatarra. La propia Federación Rusa le denunció al presidente Noboa y le dijo, mire, no es chatarra, no es desecho militar. Ustedes tienen elementos reactivados válidos. Nosotros mismos nos hemos comprometido a repotenciar esas armas. Pero no le entreguen a Estados Unidos, por favor, no entreguen esas armas a quienes están facilitando la agresión en contra de Rusia, según consideran ellos en su guerra con Ucrania. Nada de eso convenció al mandatario, y empeñado como estaba en mantenerse en el esquema, tuvo que enfrentar primero las advertencias de Rusia para luego las represalias. 5 empresas bananeras fueron puestas en picota. Y más de $10 millones, según los primeros cálculos, se habrían perdido en exportación de claveles. Eso nos hablan desde la Sierra Central. Lo segundo fue aclararle al Ecuador que no podía entregar armas a Ucrania. Y a la canciller, que ya va por el enésimo hierro diplomático en el caso ecuatoriano, se le escuchó decir en un principio que sí, que chatarra nomás era, según dice el mandatario, para luego, de forma sorpresiva, tener que acudir este pasado día lunes 19 de febrero ante la Asamblea a decir que ya no le vamos a entregar a Ucrania ningún arma. Todo porque le restregaron en la cara al Ecuador que no solo que no podía entregar armas rusas, que habían sido facilitadas bajo convenio con la Federación Rusa para destruir o canjear dichas armas, sino, aquí viene lo grave, que el Ecuador era miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde está Rusia precisamente, en donde se garantiza con la intervención
de un principio de no injerencia en los asuntos internos o externos entre países. El Consejo de Seguridad está para garantizar la paz. Y si no fuera porque los rusos nos restregaron en la cara que esto era una ofensiva en contra de ese principio de no intervención, fue suficiente con recordarle al presidente Noboa que el Ecuador presidió a lo largo de diciembre con el embajador José de la Gasca el Consejo de las Naciones Unidas para la Seguridad. ¿Ah? Y el propio presidente Noboa fue a garantizar la paz en un discurso ahí. ¡Qué vergüenza! El propio presidente Noboa. ¿Se acuerdan? ¿Con qué gala hacíamos nosotros motivo de orgullo que el Ecuador intervenía en pro de la paz mundial y la seguridad? Surge entonces la duda de por qué el presidente Noboa quiso declarar chatarra o a qué le llamaba chatarra el mandatario. Acudamos a buscar los datos y lo encuentro en la columna del editorialista de Plan B, Luis Córdoba, que señala específicamente cuáles son los elementos militares rusos que el Ecuador decidía convertirlos en chatarra para entregar a los ucranianos en términos de armas. 1. 6 helicópteros Mi-8MT, que la Brigada de Aviación del Ejército contaba con dichos elementos. 2. El propio Ejército informó que en junio del 2020 estos helicópteros habían sido revisados y repotenciados con apoyo ruso. O sea, estaban en funcionamiento. Quiso entregar 6 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21. Uno de estos sistemas era un vehículo de combate 6x6 Kamaz PTC 43118 de alto potencial bélico. No estaba en condición de chatarra. Tampoco los 6 sistemas de lanzacohetes múltiples RM-70 denominados Vampiro, que están en pleno funcionamiento en la guerra en Ucrania. Ecuador quiso entregar 34 cañones antiaéreos ZU-23-2 tipo 85 de 23 milímetros que fueron comprados en Nicaragua en el 94, que se potenciaron después de la guerra del CENEPA y que estaban plenamente activos. ¿Chatarra? No, ninguna chatarra. Quiso entregar 222 misiles de superficie-aire portátiles SA-16 Gimlet y al menos 50 misiles SA-18 Gruz, todos de fabricación rusa. Los misiles, nunca fueron usados. No podían ser calificados chatarra. ¿Bajo qué denominación? Lo que había que hacer es el canje de armas. No es cuestión de fácilmente declarar chatarra y decir ya no valen a elementos de alta peligrosidad para la guerra. Y finalmente se resolvió a esto, declarado chatarra, convertirlo en elemento de negociación con los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuándo decidió usted, presidente Noboa, declarar chatarra? Usted nunca. Usted nunca. ¿Por qué? No tuvo ni tiempo. Se lo declararon los militares. Le dieron declarando, presidente Noboa. Y usted tuvo que satisfacer las oscuras ambiciones de algún general que decidió convertirse en chatarra esto con el fin de entregar a los norteamericanos. Y estos pasarle a los ucranianos, como lo declaró el señor Kevin Sullivan, quien dijo que esta era una decisión del Estado ecuatoriano entregar esas armas a los ucranianos, ninguna chatarra. Déjeme decirle, presidente Noboa, que lo peligroso de esto es que se convierta en peculado. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que he mencionado son recursos públicos. Son de propiedad del Estado ecuatoriano. Y para chatarrizar a aquellos, debieron haber pasado por todo un proceso
En la Contraloría General del Estado, que es la que controla los bienes públicos. Por supuesto que ni el corrupto de Pablo Celi ni el pasguato de Carlos Riofrío debieron haber topado ese tema. Pero el actual menos, pues, si recién llegó Mauricio Torres Maldonado. Entonces, ¿quién en Contraloría le declaró chatarra? ¿Quién en las Fuerzas Armadas dio de baja estos elementos militares? ¿Por qué se dieron de baja a estos recursos públicos cuando estaban todavía activos y útiles y podían ser usados para una guerra? ¿Ya dimensionan ustedes todo el escándalo que se está entreveyendo entre todo esto? Pues sí, es grave. Y empezó la Comisión de Asuntos Internacionales y Soberanía a averiguar a la canciller. Ya retrocedió el gobierno de Ecuador, pero la presunción de delito queda flotando en el ambiente. ¿A qué horas le declaró y por qué declaró chatarra a elementos militares totalmente activos y potenciados? Señor presidente, usted, que es el que anunció, usted que se metió en esto, es el que tiene que responder. Con los militares, por supuesto. Sabe el mando militar, los oficiales, los generales, informarle al Ecuador por qué sus recursos públicos son mal usados. Y eso se llama peculado, el mal uso de los recursos públicos. Por si acaso, nomás le advierto, podrá ser que en este momento ya le echen tierra sobre el asunto. Ya supuestamente los rusos nos perdonaron y ya pasó. No, el peculado no prescribe nunca. El peculado no prescribe nunca. Ahora sí aclárennos, ¿por qué declararon la chatarra diplomática a semejante volumen de armas en el gobierno de Noboa? Rulais, ahí tienen ustedes la palabra. Gracias por haberse suscrito a Ecuador Inmediato. Permítame contarle la historia de nuestro país. Estamos compartiendo nuestros 20 años. Denos su like, su clic en gracias y permítanos seguir contando la historia. Yo sigo luchando por la vida.